Buenos días, intercesores 24 horas. La paz de Jehová sea con todas nosotras. Este es el día que hizo Jehová para bendecirnos. Nos gozaremos y nos alegraremos en él. Me dice mi esposo, mi hija, tiene los ojos hinchados. ¿Qué tiene? Pero él no sabe que es el Espíritu Santo tocando. Entonces, ese llanto se derrama y no es un llanto de tristeza, es un llanto de mucha felicidad, de mucha plenitud, de mucha paz. Y por eso tengo la cara hinchada, no es por otra cosa. Así que no se preocupen por eso. Que Dios las bendiga mucho. Quise, por el Espíritu, um, incentivarlas a leer un libro que se llama El conflicto de los siglos, porque desde su inicio es un libro, diría, deliciosamente escrito, porque es muy descriptivo y nos lleva a ver la maravilla de la misericordia de Dios. Mire el tiempo que nos tocó vivir. Entonces, si usted está en este siglo, en el 2025, nos tocó un tiempo maravilloso, un tiempo, y si usted vive en las Américas, nos tocó una época donde realmente si somos esclavos porque está en nosotros. Somos esclavos porque no conocemos otra forma de vida, pero el Señor peleó por nosotros, dio su vida por nosotros, el Señor Jesucristo. Y nosotros en verdad deberíamos estar viviendo qué clase de vida. Eso me llevó a incentivarlas también a leer este libro, a ver cómo otras personas les tocó una época donde de verdad tuvieron que dejar sangre y piel y Cristo murió por ellas y Cristo hizo por ellas el sacrificio que hizo por usted y por mí. Pero nosotros en este tiempo no se nos está demandando nuestra sangre ni nuestro cuerpo ni ser crucificados en una cruz física. Se nos está demandando un tema que es sobre la gracia. Y aún así seguimos viendo cristianos resistiéndose a hacer su trabajo. ¿Cuál es tu trabajo? Revisar tu linaje, revisar tu línea de iniquidad, revisar de dónde, qué o qué permite que seas oprimido, que tengas enfermedad, que mueras antes de tiempo, que seas pobre, miserable, que tengas escasez. ¿Por qué tu familia se rompe? ¿Por qué no tienes una familia estable? ¿Por qué lo que el Señor dice que consiguió para nosotros a un precio tan alto no lo tenemos o no lo estamos disfrutando? No tiene que ver con Dios, no tiene que ver con salvación, tiene que ver con esta parte que nos corresponde vivir aquí en la tierra conforme a lo que Dios dio. Entonces, en ese sentido, quería que ustedes lo experimentaran por ustedes mismas y que se motivaran a ver el panorama de esta gente que vivió en un tiempo donde el solo ganar lo que nosotros tenemos hoy, nosotros tenemos la Biblia y la podemos leer a placer. Pero hubieron personas a las que no le fue dado leer la Biblia, no conocían nada de lo que nosotros conocíamos y fueron tocadas de una manera impresionante por el poder de Dios. Hubieron personas que no conocieron la Biblia, que no la leyeron mucho, que se educaron en otros sistemas de gobierno y aún así ellos conocieron a Dios en intimidad y pudieron llamarlo Padre. Entonces, eso me llevó aquí. Hoy, todas ustedes, le doy gracias a Dios, le escucharon algo del libro y quisiera que compartieran con nosotras cómo usted vio que nos cuente de lo que leyó y que nos cuente lo que usted pudo recibir de eso. Entonces, le voy a pedir el favor a Diana que nos cuente un poco de lo que leyó, de lo que entendió, de lo que vio en lo que leyó. Nos dice qué capítulo, por favor. Bueno, buenas tardes, pastor, y a todas las del grupo. Bueno, yo escuché el capítulo 2, el conflicto de los siglos en la fe de los mártires. Y el capítulo nos cuenta que Jesús le reveló los secretos a los discípulos y, y les advirtió lo que iba a devenir antes de la segunda venida de él, que ellos iban a ser perseguidos, iban a ser torturados. Él vio eso desde el Monte de los Olivos. Él les manifestó lo que se les iba, como lo que se iba a desencadenar durante todo este tiempo, donde ellos iban a ser humillados, torturados, culpados de todo lo que fuera malo, iban a ser ellos culpables, que los mismos gobernantes les iban a imponer a ellos estos castigos, ¿no? La persecución que tuvieron todos los creyentes reales, los verdaderos creyentes de Jesucristo, fueron demasiado golpeados y que aún la gente pagana
se reunían, hacían fiestas para ver cómo a ellos los mataban sin ningún tipo de misericordia, que los cubrían con pieles para que fueran destrozados por los perros, que fueron torturados, y aún ellos eran matados sin ningún tipo de misericordia, ¿no? Ellos, todo lo que ellos sufrían y toda la aflicción que ellos sufrían, aún si se presentaban pestes, si se presentaban enfermedades, todo era culpable ellos por profesar su fe. Todo esto con violencia. Y cuando ya vio Satanás que esta persecución que él impuso con violencia, seguía habiendo creyentes y que aún así los mismos súbditos de él se unían para seguir la palabra, empezó como a introducirse como una seducción para los creyentes con falsas Doctrinas o enseñanzas. sí, como con prosperidad momentánea, ¿sí? Que ellos eran como que del momento iban a tener muchas cosas, pero después él se les iba a manifestar. Entonces, bueno, a grosso modo, todo el tiempo la iglesia primitiva fue completamente perseguida, torturada, y el enemigo siempre estuvo ahí como burlándose de todo lo que estaba pasando con la iglesia, hasta que él vio que no podía como con esa violencia, los sedujo con las, con las manipulaciones que él tuvo para como darles el agrado de las cosas materiales, y luego después, Ofreciéndoles dádivas y cosas. exacto, para apartarlos de la verdad. Luego, la iglesia cristiana se unió como al paganismo, ¿no? Y se aferraron a la idolatría que ellos tenían. Cambiaron, estos paganos lo que hicieron fue que en lugar ellos profesaban como que la verdad, entre comillas, pero haciendo una idolatría, colocaron imágenes de Jesús, de María, pero en su corazón ellos realmente no estaban convertidos, o sea, su corazón seguía en pecado y seguían introduciendo cosas en la iglesia equivocadas, ¿no? Siempre decían la palabra que, o dice, aún lo podemos ver, de que hay dos tipos, o dos categorías de personas, las que estudian y creen en Jesús y quieren seguirlo de verdad y queremos cambiar de corazón, y los que quieren cambiar manipulando como la palabra a conveniencia. Está desde ese tiempo hasta hoy, porque sigue siendo así. Eh, lo que yo entiendo de todo esto, bueno, vamos a seguir con el resumen y ya le doy la explicación de lo que yo. Él también nos habla de que la iglesia no se convertía como voluntariamente, ¿no? Como que los hombres cambiaran realmente. Entonces, ahí nos trae en el libro como la explicación o el ejemplo de Judas, ¿no? De que él no estuvo en la verdad, sino que él estaba apartado, él estaba en su corazón, no había un amor genuino por Jesús, y por eso fue que lo traicionó. También hablaba de la traición que hubo de Ananías y Zafira, que ellos, por el Espíritu, a los discípulos de Jesús se les reveló los engaños que ellos tenían para con la iglesia. Y eso nos hace dar ejemplo de que muchas veces es eso lo que uno por el discernimiento del Espíritu entiende que están pasando cosas equivocadas en algunas personas que están profesando la fe. Todas las pruebas que presentaron los discípulos, todas las pruebas que ellos pasaron, ellos tenían que ser tan apartados de absolutamente todo, se tenían que esconder en el desierto, en cuevas,
esas mismas cuevas, algunas les servían para ellos vivir, porque fueron completamente perseguidos todo el tiempo, que, que, la que, les estuvieron persiguiendo. Bueno, pues también hablaba de que... ¿Quién dice el libro que los perseguía? El Imperio Romano. ¿Representado por quién? Ahí se me fue. Siga, tranquila, está bien. También habla de que no se podía, nos hace referencia de que no se podía unir Dios con el enemigo, ¿no? O sea, que no, o sea, era agua y aceite hasta que empezaron la gente que se unió con el paganismo, empezaron a entender que ellos no podían seguir unidos a la iglesia, a los paganos, porque eso los estaba condenando a ellos, que los estaba haciendo perder de la corona que ellos habían tenido de promesa por Jesús, que ellos iban a tener, era una corona de vida en los cielos, y que ellos, al estar unidos como con los paganos, lo que iba a hacer era que sobre ellos, sobre su descendencia y sus generaciones, iban a perder esta corona de vida. Entonces, también nos hablaba de que atacaron como unos puntos muy esenciales de la iglesia, y que se introdujeron como muchas personas que iban como con vestiduras sacerdotales, haciendo creer que eran realmente creyentes de la palabra, Todo pero... eso usted lo vio en el capítulo 2 del libro El conflicto de los siglos. Sí. Y que esto se unió, ellos lo hacían llamar como esta unión la hacían llamar, era como una herejía, ¿no? Para ellos. También hablaba bueno, básicamente lo que habla este capítulo es la persecución que tuvo la iglesia primitiva, y que hoy en día nos hace ver que la iglesia no es tan perseguida porque la iglesia se acomodó a los tiempos de ahora, ¿no? Que como Se acomodó a todo lo malo. a todo lo malo. La iglesia negoció su santidad, negoció su identidad en Cristo, la negoció, vendimos al Señor. Que ya no era como, ahí habla de que Dios dice que es un evangelio de espada, pero ellos hablan de un evangelio de paz, y el evangelio de espada no significa que sea permisivo, por el contrario, Dios nos quiere todas las cosas para bien, que entonces nos corrige. Y hoy en día la iglesia lo que hace es permitir todo, por eso no está siendo perseguida. Ya no quiere corregir, hay que hablar en amor, hay que ser prudente, no juzgue, cuidado. Y entonces ahí, perdón Diana, me voy al libro de Job. Yo las escucho y tranquila, llegamos, maduramos. Yo también pasé por esa etapa. Los amigos de Job, mira, lo juzgaban, ¿sí? O lo estaban llevando a, revisemos tu línea, ¿de dónde vino esto? Tiene que haber una razón. No, yo soy justo, yo estoy bien. Pero fue, si te lo mandó Dios, fue por algo. Dios es bueno. Dios, nada de lo que dijeron los amigos de Job era mentira. Ellos no mintieron, ese es el Dios que conocemos. Lo que pasa es que también escuchamos lo que dijo Dios al final y nos pasamos ahí sin revisar muy despacio. Pero ¿por qué me gustó esta? ¿Por qué la iglesia está tan tranquila? ¿Por qué nosotros estamos tan tranquilas? Porque no estamos siendo perseguidos, porque nos hemos unido al imperio romano, nos hemos unido a la mentira de Satanás. No está Cristo revelado, no está el Padre revelado, no estamos haciendo nuestro trabajo. Por eso no somos perseguidos, por eso estamos tan cómodos y no tenemos la expectativa de juicio, no tenemos la expectativa de Dios puede llegar hoy, hoy puede ser mi último día sobre la tierra, realmente no la tenemos. Y decir, ceñirnos el cinturón de la verdad, no, en este tiempo no, para nada, hay que ser empáticos, hay que ser prudentes, no es necesario. No es necesario llamar al pecado pecado. ¿Para qué? No. Estamos acomodaditos. Sí, Diana, sigue. Entonces nos habla también, pues, exacto, no estamos siendo perseguidos porque el evangelio de la espada lo que habla es de orden, de corrección, de disciplina. Y como no hay una fortaleza espiritual y somos débiles en la fe,
Entonces, acomodamos las cosas es a lo que queremos nosotros, ¿no? Y no nos gusta lo que la palabra nos corrige, porque nos manda es a hacer corrección y a ser fuertes en la fe, a creer, y que cuando nosotros cuestionamos lo que dice la palabra, entramos como en la propia verdad porque decimos, ¿y si este está actuando mal? ¿Por qué no le están pasando cosas? Entonces dice que Dios permite que esto suceda para que ellos llenen como la copa de toda su iniquidad, para Él revelarse en su infinita misericordia y estas personas ser ejemplo para los que no son creyentes y aún para los que son creyentes. Por eso es que la palabra no está siendo perseguida, porque se acomodó a ser engañados, a ser como que un evangelio de prosperidad, un evangelio, Negociamos. Ujú. sí, un evangelio manipulado en todo tiempo. Él nos habla de que la iglesia se adormeció completamente en el mundo y no hay oposición porque la iglesia no está despierta, porque no somos como la iglesia primitiva. La iglesia primitiva defendió, aún siendo humillada, maltratada, quemada, torturada, Aprecio. despojada, a todo, pero aún así seguían profesando su fe. Y esa es por esa razón que la iglesia se durmió en este momento, que no estamos siendo perseguidos por eso. Entonces lo que nos manda en la palabra es revivir la fe y el fuego de la persecución, el fuego de la persecución volverá cuando nosotros avivemos la fe. Eso básicamente en un resumen de lo que escuché es, entonces, A para usted mí en lo personal, ¿qué le dice? Exacto. en este tiempo lo que me está diciendo este segundo capítulo es avivar mi fe y poner la fe sobre todas las cosas, poner primero a nuestro Señor Jesucristo y hacer, como dice la palabra, tesoros y hacer una habitación celestial. Y ahí es donde yo debo hacer mis tesoros, no preocuparme por agradar aquí, por tener aquí, sino por agradarle a Él y ponerlo a Él en primer lugar. Tener fe completamente, que aunque vengan pruebas, porque las pruebas van a venir, porque las pruebas nos van a dar esa enseñanza, que aunque seamos atacados debemos permanecer en la fe, porque eso fue lo que Él advirtió, que iban a venir pruebas y que para ser purificados íbamos a ser también como sacrificados, ¿no? Para ser sí, se me da la palabra que es, pero es, para nosotros poder ser, estar en la presencia del Señor, nos van a pasar cosas, pero tenemos que ser fieles a Él, permanecer en la verdad, no dejarnos manipular por lo que se está presentando hoy en día en todo el tiempo, porque el enemigo se nos está introduciendo en la mente, en nuestras emociones, en todas las maneras, para que nosotros nos apartemos. Ah, pero es que como entre más oro, más cosas me pasan. Ah, como entre más oro, menos plata tengo o ¿Y por más qué esto. oro? O sea, ¿realmente estoy orando para qué? ¿Estoy buscando a Dios para qué? ¿Cuál es mi propósito? No Porque en el buscar a momento Dios que se por me habla de interés. sacrificio, no, Sí, hacer la voluntad de Dios como lo hizo la iglesia primitiva. Yo pienso que eso es lo que nos hace falta. A obedecer la palabra tal cual Él nos la mandó, no a la conveniencia de uno. Lo que es malo y lo que es bueno. No hay más. Ese amén, fue lo que yo entendí. amén. ¿Quién más puede compartirnos lo que leyó en el libro? A ver, que el libro del conflicto de los siglos realmente lo que hace es contarnos o sea, comparar lo que la Biblia dice con lo que ha venido pasando. O sea, ella nos dice, mire, la Biblia dice así y esto pasó así. La Biblia dice esto y esto pasó de esta manera. Y aquí hay representantes de eso, fulano, sutano, perencejo, cómo vivieron, cómo estaban. Y no estamos hablando de hace mucho tiempo, estamos hablando de poco tiempo, estamos hablando de 100 años, 150 años, que eso no es mucho, y a hoy. ¿Listo? Entonces, Yadira, quería hacer esta precisión porque usamos un lenguaje que queremos que todas entendamos. Entonces, pagano significa, según la Biblia, es un término que se usaba para referirse a las personas que adoraban a otros dioses o a ídolos y que no eran a un Dios
semítico de los hebreos, o sea, a nuestro Dios, al único y verdadero Dios. No, los paganos son los que no adoran solo a Dios o no a Dios, adoran otros dioses, tienen otros dioses, hacen imágenes conforme a la palabra. ¿Qué dice la palabra en Éxodo? La palabra en Éxodo 20. La palabra en Éxodo 20 dice: amarás a Jehová tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todo tu ser. Un pagano es una persona que no ama a Dios con todo su corazón y con todo su ser. Estamos viendo en la pantalla, ¿verdad? Sí. Ok. Entonces, Éxodo 20 nos dice así, en el nombre del Padre, el Hijo y del Espíritu Santo. Y habló todas estas palabras diciendo, Dios habló estas palabras a Moisés y dijo: no tendrás dioses ajenos delante de mí. No te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. Ni te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen, y hago misericordia a millares de los que me aman y guardan mis mandamientos. Entonces, cuando una persona no adora a Dios con toda su alma, con todo su corazón, con todo su ser, se hace imágenes de lo que está arriba en los cielos, en las aguas, en la tierra o cualquier tipo de imagen. Nosotros aquí vimos por revelación del Señor la idolatría hasta dónde llega. La idolatría a la familia, a los hijos, a una posición, a un cargo, al mundo, a lo que tengo, a la vida, a esta vida, ese apego a esta vida. Todo eso es idolatría. Entonces, ¿qué es un pagano? Un pagano es aquel que hace exactamente estas cosas. Entonces, yo le pregunto, ¿hay paganos dentro de la iglesia? Yo creo que todas las religiones tienen paganos. A montones. ¿Por qué? No se trata de las religiones, porque nosotros no podemos hablar por otros. Hablamos de la iglesia cristiana. Hay gente pagana dentro de la iglesia cristiana. ¿Por qué? Porque está adorando otros dioses. Y quiero decirle, lo difícil es cuando tú deliberadamente tomas la decisión. Tú estás leyendo eso, pero sigues adorando otras cosas. El tema es que no lo ven, no lo perciben, no son capaces de discernirlo por muchas cosas que necesitamos nosotros entender para poder ponernos el espejo y decir: estoy siendo una pagana, estoy adorando otras cosas, digo que adoro a un Dios que no conozco y por eso estoy adorando otra cosa. Me lo vendieron como si este fuera Dios, pero no es Dios. Y ese es el trabajo que nosotros tenemos que llegar a hacer, a saber si en verdad estamos adorando al Dios real o qué es lo que estamos haciendo. También, ¿por qué? Porque yo tengo que revisar mi vida, y cuando yo miro mi vida la palabra de Dios es verdadera, no miente. Entonces, si Cristo murió por mí, no estamos hablando de salvación, vuelvo y repito, la salvación no está en discusión. La palabra dice expresamente cuál es la salvación y cómo se obtiene la salvación. Por medio de quién se obtiene la salvación, íntegramente tiene que ver con Cristo, íntegramente con gracia. No hacemos nada para salvarnos, no nos salvamos a nosotros mismos, no podemos. Nos salva Cristo por medio del sacrificio en la cruz, cuando creemos enteramente que por Él y por ese sacrificio somos salvos. Eso no tiene una discusión. Ahora, la vida que llevo en la tierra, aquí, ahora, después del sacrificio, ¿por qué no obedece a todo lo que Dios dice que yo debería tener? Y es eso lo que nosotros estamos tratando de encontrar. ¿Por qué mi vida no se ajusta a lo que Cristo dice que debe ser mi vida? Y entonces estamos buscando qué es lo que está pasando, qué está pasando con la iglesia, qué está pasando con nosotros, qué pasa con nuestra fe. Y eso es lo que estamos trabajando. Y dentro de los 10,000 herramientas que Dios nos ha dado, hoy estamos tomando este libro que se llama El conflicto de los siglos, que está muy bien escrito y creo que hace unas comparaciones muy chéveres, y uno puede llegar a comparar la historia con lo que dice la Biblia y se da cuenta que todo se está cumpliendo. Yadira. Sí, buenas tardes, compañeras. Yo leí una parte de lo que fue el capítulo 3, que prácticamente, como lo dijo la pastora y lo dijo mi compañera, prácticamente este capítulo es como un contraste del capítulo 2, donde para mí esto era que los seguidores de Cristo sufrían una persecución a mano de la Roma pagana, que es lo que ella nos está explicando. Entonces, eso yo lo entendía de que se presentan tiempos en los cuales se vivía supuestamente se creía que se iban a vivir una paz, donde ellos creían que iban a vivir una paz. Entonces
también lo veo de que aquí yo puse de que de alguna manera se presenta que la conversión de Constantino no fue movida de una manera genuina como tal vez nosotros pensamos, sino que como que muchos pensamos ahora mismo en la actualidad, ¿no? Sino que fue una conversión nominal que fue movida por intereses políticos, que como ella dice lo de la Biblia, que ya se ha vuelto como algo más, algo de ambición ahí, ¿no? Cuando ya la política empieza a entrar en las religiones, ya se ve que hay muchos conflictos, ¿no? Entonces, esto yo lo veo como como se daba una profecía dada por el apóstol, que me puse a investigar por el apóstol Pablo, que como él decía que era como la gran apostasía. Me faltó investigar qué era la apostasía, sí, pues mi pastora me explica un poco más, porque como me agarró un poco el tiempo para leerlo, pero era lo poco que entendía. Entonces yo resumí como en 4 partes este pedazo de capítulo, donde podemos entender y saber en realidad cuando el Constantino decretó el fin de la persecución de los cristianos, que estos ingresaron en el ámbito político, como vuelvo y repito, cuando ellos quisieron poner a los obispos, a los papas, que entonces se fueron olvidando de las raíces humildes, que era que lo que traía la iglesia cristiana, ¿no? Uh-huh. Y entonces también me queda claro que el cristianismo Niñas, las que entran y salen, tengan pendiente su mudo, por favor, para que cuando entren a la llamada no afecten el... Sí. Entonces también me queda claro que el cristianismo desplazó el paganismo en la Roma imperial. Entonces, pasando ahora a ser el cristianismo la religión oficial del Imperio Romano. Entonces, las creencias fundamentales se fueron perdiendo, como es el reconocer que Dios es el gran Señor y el Espíritu Santo como el vicario de Cristo. Entonces apareció también este asunto de los papas, que ellos llegaron incluso a pretender poner títulos que respondían, que se quisieron ellos poner como divinidad, que el obispo, que el papa, todas esas cosas. Entonces ahí es donde se ve la corrupción, cuando se empieza la política a meter en la religión. Prácticamente este capítulo 3 nos está hablando más que todo de cómo se fue distorsionando lo que fue nuestras creencias humildes con lo que quisieron ellos imponer, porque lo impusieron ellos, esto de lo del Papa y de esto de los obispos, ¿no? Entonces también queda resaltar que el paulatino abandonó el verdadero día de reposo, que ahí también lo nombra, que más adelante que fue cambiado por el domingo. También se habla de la prohibición y la divulgación, de que circulan, de la palabra, que decían que no podía ser la Biblia de otros idiomas, sino que tenía que ser del latín, del Imperio Romano, que ellos decían que la Biblia tenía que ser con ese idioma. Entonces, para que todo se ve como que ellos quieren imponer a la gente. Entonces, también quiero resaltar que esto más que todo se relaciona con eventos proféticos que fueron anunciados en muchos años antes, como por ejemplo la romana pagana, donde ella como que se reemplazó, o sea, ¿cómo le digo? La romana pagana se impuso, se quedó opacada, se puede decir, por la romana cristiana, que es lo que entiendo un poquito ahí, que quiero como volverme a leer ese capítulo, porque no, volver a leerse. Ajá, ese capítulo ahí, eso ahí como que no lo entendí. Ellos hablan como de una relación que como que hubo algo profético con Daniel. Ellos hablaban ahí un poco de Daniel. Entonces, eso es más que todo lo que más vengo entendiendo sobre este capítulo 3, sobre la era de las tinieblas espirituales, ¿no? Como que había mucha corrupción ahí, pues. ¿Quién más leyó el capítulo 3? Gracias, Yadira. Perdón, ¿a usted qué le quedó? ¿Qué usted
así que usted diga en lo personal, algo que me haya hecho pensar a mí en mi vida, como ahora que yo estoy tratando de conocer a Dios. ¿Qué usted le quedó? ¿Qué me quedó? De que prácticamente siempre, o sea, siento yo que yo he sido como, lo relaciono con mi fe ante Dios, he sido corrupta ante Dios, porque pues digo, soy cristiana, yo estoy con Dios y realmente no estoy como debiera ser, ¿no? Entonces yo misma prácticamente estoy vandalizando el cristianismo. O sea que yo sé que yo tengo que entregarme como debe ser, no como por ratos o como por decir, mi pastora me dice que lea que los devocionales, entonces yo lo leo como que me obligan, diciéndolo prácticamente así. Entonces yo lo relaciono con eso, como que siento yo de que pues prácticamente me engaño yo misma, pues. Así. Amén. ¿Quién leyó el capítulo? ¿Quién más leyó? A ver, vamos a precisar algunas cosas de las que nos habló nuestra querida hermana Yadira. Ok, miren. Vamos a hacer versículos bíblicos. ¿Qué pasa en el capítulo 3? En el capítulo 3 nos están hablando de cómo el Imperio Romano encontró una figura para disfrazarse y mantener el control. Ellos nos muestran cómo Roma se disfrazó y hizo su propio estado. Él conservó una porción para tener su estado. Roma tiene su territorio, se llama Vaticano. Roma tiene su emperador, se llama el Papa. Roma tiene sus representantes, obispos, curas, bla, bla, bla. Roma tomó todas las religiones paganas, todo el paganismo, todos los dioses, todo esto y lo tomó para sí. Y así unió al pueblo. Y bajo esa unidad y paz y prosperidad trajo el mismo espíritu del anticristo. ¿Cuál es el espíritu del anticristo? Lo que está contra Dios. Entonces ellos siguieron involucrándose en un total control y manipulación del pueblo, vendiéndoles por medio de la ignorancia, manteniéndolos ignorantes, y sometieron tanto que sometieron príncipes, reyes, gobiernos, los sometieron bajo la figura de la iglesia, pero no es la iglesia, es Roma. La iglesia somos nosotros, la iglesia es el cuerpo de Cristo, por tanto no puede ser Roma, no puede ser el Vaticano. ¿Y qué pasó? Vienen hombres de Dios y empiezan a leer la Biblia dentro de Roma, porque era la que tenía el monopolio de la palabra. Y obviamente se leía en un solo idioma, en el latín. El vulgo, que es el populacho, la chusma, la gente del común, no tenía acceso a la educación, por tanto, no hablaban latín, a duras penas mal hablaban el idioma que hablaban, mucho menos iban a hablar latín. Entonces, ellos hablaban a los curas que iban entrando, que estaban allí, que por medio de otra persona de ahí mismo habían aprendido. Ellos comenzaron a leer la Biblia. ¿Y qué hizo la lectura de la Biblia con ellos? Ellos comenzaron a leer la Biblia y a decir, espérate, pero ese que está allí que dice que es el representante de Cristo, eso quiere decir vicario de Cristo, pero no se parece a Cristo, se parece al enemigo de Cristo. Espérate, ¿dónde está la piedad de la iglesia? Pero es que no se parece a esto que la palabra habla. Pero usted está seguro que lo que usted está hablando es la Biblia, porque lo que usted hace no tiene nada que ver con esto. Ustedes siguen crucificando gente, ustedes siguen matando gente, ustedes hacen todo lo que hacía Roma. Entonces, esta gente se revela y comienza a vivir el evangelio. Ahí es donde está el asunto. Esta gente se revela y comienza a vivir el evangelio. ¿Es malo que el cristiano participe de política? No, usted es rey, usted es sacerdote, usted tiene que participar en política. Usted tiene que ser rey, sacerdote. Usted tiene que ocupar cada cargo de gobierno que existe. Lo que usted no tiene que ocuparlo es para ir a servirle a Roma y para confabularse con los demás. Usted tiene que ser la voz que está ahí para decir, esa ley no se puede aprobar porque es contra Dios, aunque lo maten. Y ahí es donde no llegamos porque somos tibios, porque honramos más otras cosas y por eso es que estamos tan cómodos, porque entonces la iglesia, Roma, nos enseñó a que no participen en política, claro, porque eso les da a ellos el control total de la política. Hoy volvemos a ver cómo Roma vuelve a participar de frente en la política.
Lo vieron, ¿verdad? ¿Cómo se llama lo que hemos estado viendo por 2 semanas, donde Roma participa directamente en los poderes de influencia económica, muy calladito, trayendo los cultos antiguos del paganismo, otra vez haciendo lo mismo? ¿Quién me dice el libro, la figura que está usando ahora? Lo vimos, que tuvieron una reunión, que llevaron una chamana para que le soplara los espíritus de la Pachamama y lo uno y lo otro. Se llama la COP. Por eso es que usted, si está en intercesión 24 horas, tiene que estar muy pendiente. Lo que usted no pueda ver aquí, vaya a los videos para que usted aprenda y para que usted sepa y no se encuentre que el día que Dios lo llame, usted está sirviendo a otra cosa y no a Dios. Para que usted, que ocupa lugares de gobierno, mire una palabra que yo encontré, creo que está en el libro de Jueces, donde Dios le da a Moisés el asignar a los jefes de 10, de centenas, de millares y esto. Ahí Dios dice, ellos serán jueces al pueblo como Dios, serán como Dios para el pueblo y ellos administrarán justicia de parte mía y yo le cobraré a ellos la justicia que impartan. ¿Quién tiene que estar sentado en los lugares donde se administra justicia? No es el impío. Somos nosotros. Amén, amén. La palabra dice que cuando el que gobierna tiene sabiduría de Dios, que cuando el que gobierna tiene temor de Dios, ¿qué pasa con el pueblo? Tiene descanso, tiene paz. Pero cuando el que gobierna vestido de piedad, siendo un lobo rapaz, nos pasa todo lo que nos está pasando ahora. Cállate, tú no tienes que hablar aquí, porque tú lo que hablas es de odio. ¿Por qué? Porque te digo que lo que es bueno y lo que es malo, que no lo disfraces y que no me lo cambias. Porque te estoy diciendo que los niños trans no existen, porque te estoy diciendo que no existe eso como todas esas cosas. No voy a entrar ahí. Entonces, la palabra que Yaira decía, a ver si usted, esto que tiene que ver con apostasía. Entonces, la apostasía, la Biblia la describe muchas cosas. Vamos a hacer 2 ejemplos y a leer algunos versículos. Primera de Timoteo 4, del 1 al 2. Dice, el Espíritu dice claramente que en los últimos tiempos algunos abandonarán la fe para seguir inspiraciones engañosas y doctrinas diabólicas. Tales enseñanzas provienen de embusteros hipócritas que tienen la conciencia encallecida. Entonces, ¿qué es lo que estaba diciendo Pablo en esta carta a Tito? Lo que le estaba diciendo era los últimos tiempos. Nosotras tenemos que entender que los últimos tiempos tienen que ver con el tiempo desde la muerte de Cristo hasta que Él venga. ¿Por qué? Porque Él nos dio la Santa Cena, ¿verdad? Y ahí nos dio una clave. Él dijo, cada vez que ustedes se reúnan en mi nombre para recordar lo que yo hice, tomen pan, tomen vino, mi cuerpo lo representará el pan, el vino, la copa del nuevo pacto en el que ustedes están sumados y anunciarán, cuando lo hagan, ustedes anunciarán la muerte del Señor hasta que venga. Ese es el último tiempo, desde la muerte de Cristo hasta que venga. O sea, usted y yo estamos viviendo los postreros tiempos, los tiempos desde la muerte del Señor Jesucristo hasta que Él venga. ¿Qué día va a venir? Eso no le es revelado, ni a Él le fue revelado. Pero nosotros lo esperábamos como si fuera hoy, porque el día y la hora nadie la sabe. Entonces, Pablo le está diciendo aquí a Tito, en la carta que le escribió, que el Espíritu dice claramente, o sea, que el mismo Espíritu Santo se lo está revelando, que en estos tiempos, estos postreros, algunos abandonarán la fe para seguir ¿qué? Inspiraciones engañosas. Nosotros estamos viendo cómo hoy en día todavía a usted le pesa decir que la Iglesia Católica es Roma y no una iglesia cuando usted lo está viendo. Cuando sus ojos ya se le abrieron y usted la mira y dice, no es una iglesia, no es un representante de Dios. Pueda que haya, y lo hay, un remanente. Allá hay gente que está mirando y diciendo, no, tú no eres Dios, aquí no está Dios, aquí lo que está es el diablo y yo voy a trabajar desde adentro de la iglesia, de Roma. ¿Para qué? Para golpear su estructura, para sacar la verdad, para que la gente revele. Usted y yo no nos hemos dado la tarea de buscar cuántas cosas se han revelado que Roma guarda y que esconde, pero han sido reveladas a nosotros. Lo que pasa es que todavía hay ojos entenebrecidos. Nosotros también en un tiempo adoramos al yeso, al palo, a la piedra y estábamos inmersos en pactos antiguos de nuestros ancestros. ¿Con quién? Adorando la tierra, adorando el agua, adorando los cielos, adorando los ciclos lunares, adorando hasta animales. Todavía lo vemos en algunas culturas. Entonces,
nosotros estamos un poco menos entenebrecidos que ellos. Bueno, Dios quiera, bendito sea el nombre del Señor. Por eso yo sigo insistiendo. No estamos hablando de salvación. Ya sabemos cómo se da la salvación. Estamos hablando de su papel como hijo, de su papel como cristiano, de su papel como representante de Cristo, de su papel de conocer la verdad para que usted sea verdaderamente libre y no termine en doctrinas engañosas, adorando cosas diabólicas en lugar de a Dios, siendo un representante de Satanás y no de Cristo, engañado o dejándose engañar, porque al final del día le voy a mostrar que usted no necesita mucha cosa, un anhelo verdadero. En 2 de Timoteo 4, 3 y 4, él dice, el Espíritu Santo vamos aquí en este capítulo donde dice, porque llegará el tiempo en que no van a tolerar la sana doctrina, sino que llevados por sus propios deseos se rodearán de maestros que les digan las novelerías que quieren oír, dejarán de escuchar la verdad y se volverán a los mitos. ¿Entienden? Y eso lo estamos viendo. La gente no quiere oír hablar de Dios. Mire, yo le voy a decir algo y no me lo tome, bueno, tómelo como usted entienda que lo tiene que tomar, pero yo lo voy a decir de parte del Señor. Cuando una palabra te golpea y por la experiencia, cuando una palabra te golpea y te hace sentir ofendido, es tiempo de ir a doblar rodilla. ¿Para qué? Para que el velo caiga, para que esa resistencia natural a Dios y a todo lo que se llama Cristo sea quitada de nosotros. ¿Por qué? Porque aunque usted se siga negando a revisar la iniquidad de su casa, ¿a quién le conviene que usted no reconozca la iniquidad de su casa? A Satanás. Para poderla tener oprimida, para poderla seguir enfermando, para poder seguir haciéndole un montón de cosas, porque en cuanto el niño es saqueado y es llevado donde no quiere, aunque sea rey. Pero cuando el niño crece y toma postura y posición, no lo lleva a cualquiera para donde quiere, porque él sabe quién es y a dónde pertenece. Por eso Cristo no podía ser zarandeado, porque él sabía quién era y cuál era su papel. Y usted y yo necesitamos saber cuál es nuestro papel. Y necesitamos saber en qué tiempo estamos viviendo. Necesitamos conocer la historia para no caminar por ahí. Y cuando el lazo del cazador no sea tendido enfrente, nosotros podamos reconocerlo y decir, espérate, este camino ya lo caminaron mis papás. Yo no voy a caer ahí. Y cuando la cosa se ponga tan dura que no somos capaces de reconocer lo bueno de lo malo, porque tú dices, bueno, entonces, ¿cómo es aquí? Porque si hago esto, aquí está esta consecuencia. Si cojo por aquí, aquí está esa consecuencia. Si cojo por acá y pareciera que no hay salida. Pero si usted y yo aprendemos a meternos en Dios en esos momentos, vamos a encontrar la salida correcta o el mismo Dios va a dar la pelea por nosotros de manera que el camino sea claro. Pero en este momento los tiempos son confusos porque usted y yo venimos de generaciones, mínimo 10 generaciones de gente que ha venido creyendo y adorando un montón de cosas que no son así y nos las vendieron como ciertas y peleamos con eso. Mire, peleamos con la ropa, peleamos con el maquillaje, peleamos con los aretes, los zarcillos y todo este poco de adornos y de cosas que nos metieron. Y es tan difícil dejarlo, tan difícil o encontrar un balance, pero usted, todas las que están aquí ya saben que quién nos enseñó a utilizar estas cosas, ¿verdad? Levante la mano. ¿Usted sabe quién le enseñó a usar aretes, a maquillarse, a pintarse el pelo, a tatuarse el cuerpo, a adorar la luna, el sol, las estrellas, el uso de las piedras? Nomás la pastora Elizabeth sabe, las demás no tienen idea. Pero lo hemos hecho tanto tiempo que ni siquiera podemos considerar si hay maldad en eso, porque nos es natural. Tan natural como vi ayer el testimonio de una mujer que dijo, mi mamá me vendió. Y aunque era lo normal, era lo que mandaba, nunca pude sacar eso de mí. Así nos han vendido un montón de cosas que entendemos como que son verdad, pero entonces a través de este tipo de revelaciones dadas por Dios, nosotros podemos llegar a empezar a abrir los ojos y discernir dónde están los engaños y poder saber por dónde es que estamos caminando y poder saber contra quién es que estamos peleando, porque el que no sabe cuál es su enemigo, contra quién pelea. Amén.
Listo, entonces eso es apostasía, Yadira. La apostasía es la persona que conociendo a Dios, conociendo la norma, conociendo las cosas, sigue haciendo como a él le parece. Ejemplos bíblicos tenemos al pueblo de Israel. Cuando el Señor les dijo 20,000 veces, señores, no adorarán dioses ajenos, lo leímos ahorita, Éxodo 20, y ahí no se me junten con Mulano, Sutano, Perencejo, Cananeo, el Amorreo, el Fereceo, el Jebuseo, porque ustedes rapidito ahí se van a adorar a otros dioses y hacer otras cosas que yo no les he dicho. Y cada vez ahí. Y mire que estamos en el 2024, fue el año pasado, se fueron a hacer una fiesta en el desierto, la mayoría de los jóvenes de Israel, ahí descarriados, hecho un desastre, porque ellos viven en gracia, siempre gracia, mentira de Satanás, la salvación también se pierde. Y ahí estaban ellos, rompiendo y bailando, en frente de imágenes de los hindú, de imágenes de un montón de religiones que nada tienen que ver con ellos y que conocen su historia, viven en un piso lleno de muertos, sacrificados a Moló, a Astaró, a la cera, y saben que ellos no lo cuentan como usted y yo, que ni hemos pisado, yo que no he pisado esa tierra, Dios me permita pisarla antes de morirme, antes de que el Señor me lleve. Mire, y ellos sí saben. Ellos sí lo saben, ellos tienen un abuelo que fue muerto, o una abuela, una bisabuela en el holocausto nazi, donde se levantó, eso estaba profetizado. ¿Y usted sabe qué? Aún así, tienen el de facha, pero no, nosotros. Eso se llama apostasía. Usted habiendo conocido, habiéndolo siquiera escuchado, se va por otro lado contrario a Dios. Eso hizo Saúl. A Saúl se le dijo, Saúl, recuerda, si tú te portas bien con Dios, si tú mantienes tu integridad con Dios, te va a ir bien. Mentira, ahí va Saúl. Y entonces hizo surgir caudillos que los libraron del poder de esos invasores, pero tampoco escucharon a esos caudillos, sino que se prostituyeron al entregarse a los otros dioses y adorarlos. Muy pronto se apartaron del camino que habían seguido sus antepasados, el camino de obediencia a los mandamientos del Señor. Con mucha facilidad no nos olvidamos. Mire, Saúl, un hombre hecho rey, y no había pasado mucho tiempo y vino la palabra del Señor a Samuel y el mismo Samuel le dolió el alma y dijo, Dios mío, ¿cómo me arrepiento de haber hecho rey a Saúl? Pues se ha apartado de mí y no ha llevado a cabo mis instrucciones. Se ha apartado de Dios, porque el profeta se levanta como Dios para la persona que está al lado, no Dios. ¿Cómo? La boca, lo que el Señor te manda. Entonces, esto es lo que nosotros necesitamos, necesitamos en verdad entrar en ese clamor donde le digamos, Señor, rompe como martillo a la piedra todo lo que está en mi mente, lo que me enseñaron, lo que aprendí, lo que se metió en mí, que me impide verte. ¿Por qué yo no oigo a Dios? Eso es lo que me tenía llorando esta mañana. Señor, ¿por qué yo no te oigo todos los días? ¿Por qué no puedo hablar contigo todos los días? ¿Por qué no puedo estar segura de que sí eres tú el que me está hablando y me está diciendo? Porque alguien que tiene un espíritu de confusión o de error fácilmente me lleva otra vez a revisar mi fe y a decir, no quiero enseñar una cosa que no es. Quiero enseñar lo que tú en verdad dices. ¿Dónde están los engaños? ¿Por qué esto pasa? Eso es lo que usted y yo tenemos que entender. Fácilmente nos desviamos, fácilmente nos vamos, fácilmente. Lo más importante es la salvación, lo más importante es la vida eterna. Es lo más importante. Pero después de eso hay una tercera cosa importante. Esta vida que nos dieron aquí. Y yo entendí que la vida que tenemos en la tierra es importante cuando leí la Biblia y me di cuenta que el Señor Jesucristo dejó caer toda su sangre a tierra. ¿Qué sangre que salió del cuerpo del Señor Jesús no terminó tocando la tierra? Absolutamente toda tocó la tierra. ¿Para qué? Para pagar la cantidad de desfachateces que hemos hecho y las que íbamos a hacer con la tierra. Para que la tierra volviera a restaurarse y hacer lo que es. Y aún allá en el cielo el Señor tiene un árbol que se llama el árbol de la vida, que estoy casi segura que es el mismo Jesucristo, para sanar las naciones. Usted es nación, sus hijos pueden ser nación, esta tierra son naciones y necesitan ser sanas y ahí está el Señor. Pero ¿qué camino estoy recorriendo yo? ¿Estoy en verdad recorriendo el camino de salvación? Porque Diana nos nombró a Judas. Judas caminaba con el Señor Jesús. Judas estaba ahí. Le enseñaron lo mismo que a todos los demás. ¿Pero en qué estaba Judas? Porque no puede decir que no estuvo en el lugar correcto ni en el momento correcto. Pero él estaba ahí, eso lo permeó, eso lo tocó. Caramba, entonces eso a mí me advierte y me dice, muchacha, despiértate. Porque si el reino de los cielos no es comida ni bebida, ¿por qué yo estoy derramando mi vida y tantas cosas de mí
angustiada por cosas que al final del día no son tan importantes porque perecen. Amén. ¿Quién más tiene un capítulo de ese libro? Yo tengo el capítulo 1, el conflicto de los siglos. Capítulo 1. Yo creo que es el 1 que usted nos mandó. El que tenga, mi niña. Está bien. Bien. Tengo que... Permítame yo cortar aquí para que no quede este video tan largo. Señores, tenemos una parte 2. Seguimos hablando del libro El conflicto de los siglos. Y de esta parte donde en verdad es necesario que hagamos estos análisis de qué tipo de cristianismo estamos llevando y qué tipo de vida estamos llevando. Estamos muy tibios, la iglesia está muy tibia y la iglesia necesita despertarse en este tiempo, porque no es juego, es serio, es urgente. Que Dios les bendiga. Déjenme detener esta